¿Cuál es el peor escenario para el que se prepara el Instituto Nacional Electoral en las urnas el próximo domingo? ¿Qué sorpresas puede haber? ¿Qué puede venir en la jornada? Todas estas interrogantes están hoy en el aire en una de las campañas más violentas, más complicadas y más complejas que ha vivido el país en elecciones recientes. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a hablar con 3 consejeros con la perspectiva de las elecciones del próximo domingo. Antes, algunos datos para contextualizar el debate y regresamos aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy. Este miércoles comenzará la veda electoral que pondrá fin a una de las campañas políticamente más violentas y frágiles de la joven democracia mexicana, aunque la elección amenaza con cerrarse en los tribunales más allá de lo que suceda en las urnas el próximo domingo. Se probará la reforma electoral y el trabajo del INE en esta su primera elección, que la institución califica como la más compleja de la historia reciente porque concurrirán comicios federales y de 9 estados, además de llamados a abstenerse o anular el voto y del boicot a los comicios. La CENTE mantiene su desafío a la celebración de los comicios en los estados con mayor presencia de maestros, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, a pesar de que el gobierno cedió a su exigencia de suspender la evaluación docente de la reforma educativa. Las trampas y violaciones de partidos y candidatos también son una amenaza para la normalidad de las votaciones, pues augura que sobrevendrá una lluvia de impugnaciones para anular algunas elecciones o tratar de pelear los triunfos que no salgan de las urnas. ¿Qué esperan de la jornada los consejeros del INE? ¿Qué pueden hacer ante el tamaño de los desafíos? ¿Pasarán su primer examen? Posiciones. Número 1. El secretario general de la sección 22, Rubén Núñez, dijo que el boicot a la farsa electoral es independiente al movimiento que realizan en la Ciudad de México, en el que exigen respuestas a sus peticiones. Ese asunto no está negociable a partir de las elecciones. Tenemos claro que las elecciones son una coyuntura política que se da en este momento y la CENTE acuerda realizar acción de boicot a este proceso electoral, afirmó. Número 2. El INE confirmó la extracción de más de 11,000 boletas electorales, de las cuales fueron destruidas al menos 5,000 en 2 hechos distintos registrados en Oaxaca. Número 3. México no puede ser rehén de ningún grupo criminal o sindical que busque evitar las votaciones en la elección, así lo afirmó el Consejo Coordinador Empresarial. No podemos ser rehenes de nadie, ni del crimen organizado ni de grupos sociales. La libertad que tenemos los mexicanos es poder expresarnos libremente, y en ese sentido el voto es una de las mayores expresiones que tenemos. Número 4. El expresidente del IFE, José Woldenberg, señaló que el voto es para decidir quién gobierna y cómo se conforman los cuerpos políticos. Esto en alusión al movimiento pro voto nulo que dijo no cuenta. Arrancamos con opiniones encontradas. Gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias a los 3 consejeros del INE que hoy nos acompañan: Javier Santiago, Marco Baños y Enrique Andrade. Y empiezo contigo, Enrique. Vámonos de volada. Tú hoy tienes unas declaraciones que por ahí reprodujeron varios periódicos diciendo que lo que está sucediendo en el INE es que están en una situación de alerta, pero no de emergencia. Yo quiero saber cuál es la diferencia entre alerta y emergencia y cuál es el peor escenario para el que te estás preparando. Sí, cómo no, Pepe. Mira, es una situación de alerta porque yo creo que tenemos las posibilidades de trascender esta situación en Oaxaca. Por lo pronto, como tú sabes, hubo destrucción de boletas electorales. Estas boletas electorales ahorita se están reimprimiendo. Y creo que las otras situaciones de las oficinas que tenemos tomadas, por lo pronto es una situación que obviamente nos preocupa, pero no es una situación de emergencia porque creo que tenemos todo para organizar las elecciones. Ya tenemos a los funcionarios de casilla con nombramiento, tenemos los lugares en donde se van a instalar las casillas y por lo pronto lo que estamos esperando es que llegue la documentación electoral de cada uno de los capacitadores que le pueda llevar a los que serán los presidentes de casilla el domingo. Yo creo que esta situación es una situación que de alguna forma está controlada y nada más estamos esperando desde luego que exista el clima propicio para que se traslade esta documentación electoral, llegue a los domicilios de los presidentes de las casillas y los presidentes de las casillas a las 8 de la mañana del domingo puedan estar instalando las casillas. Hasta ahorita creo que es alerta, hay que estar pendientes, pero confiamos en que vamos a tener un día seguro el domingo. ¿Cuándo, Marcos, se te podría pasar de la alerta a la emergencia? Es decir, ¿en qué momento o hasta qué punto tienes tú para recibir
digamos, estar en condiciones logísticas de distribuir tu papelería, que les lleguen las boletas, sobre todo las que ya han sido destruidas, reponer las broncas que pueda causar el robo de equipo, como ha sucedido en algunas de las juntas de Oaxaca, fundamentalmente? Mira, nosotros tenemos como plazo para la entrega de los paquetes a los presidentes de casilla el viernes. Si el viernes nos sustrajeran algún paquete y tuviéramos que reimprimir boletas electorales, estaríamos en una situación verdaderamente difícil de poder solventar y quizá tendríamos que tomar otro tipo de medidas, como por ejemplo cancelar la instalación de una mesa directiva de casilla y buscar que en el contexto de cada consejo distrital pudiera haber alguna reserva de boletas, que generalmente hacemos una pequeña reserva para un paquete o dos máximo, y ver si estamos en condiciones de reintegrar un paquete electoral, pero el viernes sería el punto clave para nosotros. Sí, estamos conscientes de que es una situación inédita. No habíamos tenido en la historia del primero IFE, ahora INE, una situación como esta, donde hemos tenido destrucción de algunas oficinas, donde hemos tenido quema de boletas electorales y amagos diversos de al parecer grupos de profesores que pretenden boicotear el desahogo de las elecciones. Espero que las negociaciones que está llevando el gobierno federal tengan un buen puerto en estos días. Pero la negociación tendría que estar, digamos, que concluida, por lo menos para que no obstruyeran la entrega de los paquetes el viernes. Yo diría que lo importante sería que lo puedan resolver a más tardar mañana. Te digo por qué. En el caso, por ejemplo, de Guerrero, estamos reimprimiendo las boletas de gobernador del distrito 28 local, que es Tlapa de Comonfort, pero ahí fueron casi 100,000 boletas entre las 3 elecciones. Eso no te da para tener la reserva de ninguna manera. Claro, eso sí ya es una situación extraordinaria. Ahorita se presentó esta situación el día de ayer, pero obviamente en una semana tienes la posibilidad de poder reimprimir las boletas, rearmar los paquetes y distribuirlos, pero ya después del viernes se ve muy complejo ese asunto. Inédito, dice Marco, la situación en la que se van a desarrollar estas elecciones. Javier, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ya, si lo tienen como institución? Sé que hoy han estado, por lo menos de lo que trascendió, que se habían reunido. ¿Cuál es su diagnóstico de la violencia? Y en función de eso, pues la respuesta que van a dar. Bueno, creo que hay diversos ángulos de los cuales hay que observar el fenómeno. Oaxaca tiene sus propias características. Hay un movimiento social que tiene raíces profundas ahí, que tienen demandas muy concretas de carácter gremial, ¿no? Y que están en negociación con el gobierno federal. Ese tiene una complejidad. Otra complejidad es Guerrero, con una situación similar, con un movimiento social también organizado, magisterial y no magisterial, el de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, pero en Guerrero, digamos, el proceso de negociación ha llevado a que, pues digamos, el lugar donde está focalizada la atención sea en Tlapa. Tlapa, ¿no? En Tlapa. 100,000 boletas nada más y nada menos. Sí, pero en la cabecera, también hay que decir, es en la cabecera distrital, es en la cabecera municipal, pero ni siquiera es todo el municipio, o sea, el distrito son muchos más municipios. Entonces, esas tienen ciertas características. El incidente que se dio en Michoacán con el Instituto Electoral del Estado, también con los maestros, pues digamos es parte de este fenómeno del movimiento social, pero no tiene, en Michoacán ese movimiento no tiene la fuerza que tienen en Oaxaca o el nivel de organización de Guerrero. Y creo que ahí, a pesar del incidente que se dio, el nivel de tensión es menor. Y luego están las situaciones de agresiones aisladas en Veracruz, Matamoros, y que creo que tienen distinto tinte también. Algunos son estos grupos fundamentalistas autollamados anarquistas, o también, en el caso de Tamaulipas, de la delincuencia organizada. Pero no se ve de parte de la delincuencia organizada un operativo sistemático para boicotear las elecciones. Pero fíjate qué interesante, y voy contigo, Enrique. Al principio de esta elección, el consejero presidente dijo que tenía más temor a los movimientos sociales que lo que pudiera venir del crimen organizado. Si coincides con el diagnóstico de Javier, ¿estaría confirmándose eso? ¿Es mucho más, digamos, amenazante o riesgoso para la normalidad democrática hoy los movimientos sociales que el crimen organizado?
Sí, por supuesto. Yo creo que una situación que es importante es que problemas que son locales se han hecho nacionales. Entonces, el problema a lo mejor de los maestros normalmente estuviera focalizado en Oaxaca, pero al tener la oportunidad de hacer un problema nacional, un escándalo nacional en virtud de que están las elecciones del 7 de junio, creo que se ve como una oportunidad de tener a las elecciones prácticamente como rehén de los intereses, en este caso de la CENTE, pero también de otros grupos, como bien lo dice Javier, o movimientos sociales locales en Michoacán, movimientos en Matamoros, en Veracruz, en fin, que pueden estar coordinados por la propia CENTE, pero pueden ser también movimientos de otra naturaleza que no sabemos, pero que sí tienen los reflectores nacionales encima, y esto les ayuda para lograr los intereses que están pretendiendo, ¿no? A costa, por supuesto, pues de perjudicar una organización electoral y además perjudicar a la ciudadanía, porque tú sabes que finalmente el día de las elecciones es un día de expresión ciudadana. Participan los ciudadanos como funcionarios de casilla, no son empleados de nosotros, no son empleados de los partidos políticos, son ciudadanos que aceptaron estar ahí, y los ciudadanos que salen de sus casas pues salen también a votar y a expresarse. Entonces creo que es la primera vez, salvo su mejor opinión, de que son grupos sociales organizados en contra de la propia sociedad, porque finalmente creo que las elecciones es una expresión de la misma sociedad. Entonces creo que sí, yo coincidiría con Javier, son grupos sociales en los estados, problemas locales que se están nacionalizando y que además están teniendo reflectores de todo el país precisamente por las elecciones. ¿Quién lo permitió, Marco, desde el punto de vista tuyo? ¿Quién permitió que este problema se globalizara, se hiciera nacional? La pretensión de tomar como rehén las elecciones es evidente. Mira, lo vienen anunciando desde hace tiempo, pero hay, digamos que ahí, omisiones de parte del gobierno federal. Mira, yo no quisiera decir eso, lo que sé es que hay un proceso de transformación de fondo de muchas cosas de la organización política, social del país. Se dio una reforma educativa que trastocó muchos de los esquemas organizativos del propio magisterio y de la forma en que se imparte la educación en el país. Hay cierto descontento, pero me da la impresión de que hay cosas de la reforma que tarde que temprano se tienen que implementar, se deben implementar, en mi opinión. El tema de las evaluaciones. También están otro tipo de cuestiones que particularmente hemos visto en Guerrero, que es la manera en la cual el gobierno federal ahora retiene algunos impuestos agregados al salario de los propios profesores, y que detonó toda una protesta en el propio estado de Guerrero. Entonces, yo lo que creo es que hay una circunstancia que está asociada al esquema de transformaciones que requería el país y que se están viviendo hoy día. Estamos hablando de los retos de la elección, pero sobre todo, ¿cuáles son las sorpresas? Y sobre todo, si el INE está ya preparado, incluso para los peores escenarios, como arrancamos este programa. Estamos hablando con los consejeros del INE, y les agradezco otra vez que hayan estado acá, porque son días súper intensos para ellos, llenos, cargada la agenda, pero aquí están el consejero Javier Santiago, Marco Baños y Enrique Andrade. Y me quedé contigo, mi querido Javier, y es, a ver, digamos que en la primera mitad se dibujaron, digamos, algunos de los principales retos por la violencia que puede, pues, sin duda, llevar a la anulación en caso de que no haya el tiempo suficiente para reponer, por ejemplo, las boletas electorales, que en el caso de Oaxaca han sido sustraídas. Pero tienes otro, y el otro reto es la conducta de los partidos políticos. Hoy hay unas declaraciones en Excelsior, primera plana, el consejero presidente del IFE, Lorenzo Córdoba, dice: los partidos están jugando al límite, y en efecto, al límite, y no sé exactamente a qué se refiere al límite, pero si hablamos de fiscalización, pues ahí está el nuevo supuesto para anular elecciones si se rebasan los topes de campaña. Si se trata de impugnaciones y rijosidad, pues lo estamos viendo en varias de las elecciones, algunas de ellas súper cerradas, sobre todo las estatales, incluso en varias delegaciones del DF. Bueno, creo que la conducta de los partidos políticos hay que decirla con toda claridad y con toda franqueza. Pues ha sido omisa hasta el momento para enfrentar ciertos, políticamente me refiero, discursivamente, ciertos problemas. En la problemática de Guerrero pasó tiempo para que tomaran una posición, pues ahorita pues también no están muy ágiles en tomar una posición, y creo que es indispensable que todos los actores políticos asumamos con responsabilidad el rol que nos toca jugar.
El INE está asumiendo la responsabilidad, está haciendo su trabajo, está listo para la organización de la elección, la organización de la elección, y además para que el 7 de junio los ciudadanos vayan a votar en Oaxaca y en todo el país. Pero todos tenemos que contribuir, los gobiernos estatales, los partidos políticos, el gobierno federal, tenemos que asumir todos nuestra responsabilidad, y creo que en el caso de los partidos, pues los he visto, su iniciativa creo que la he visto limitada. A ver, omisos, dice Javier, y podría ser también, no sé si coincides, pero muy proactivos y muy activos en otros aspectos, como por ejemplo en gastos de campaña o en impugnaciones y en quejas. El nivel de multas que tienen en la elección creo que es estratosférico, nunca había habido este nivel, Enrique. Así es, yo creo que es más peligroso, si es cierto eso. Niveles más altos. Bueno, fíjate que el comportamiento de los partidos de alguna forma estaba previsto, que tuvieran ciertos comportamientos sancionables, ¿no? Precisamente la ley cada vez se sofistica más en poder sancionar a los partidos políticos, tanto en los procedimientos de quejas como en procedimientos de fiscalización, que es por la propaganda indebida o por los gastos de campaña. Ahora tenemos nuevas posibilidades que pueden ser la nulidad de las elecciones en caso de que se rebasen topes de campaña o se adquieran tiempos indebidamente en radio y televisión. Esto creo que de alguna forma está latente, está presente, y vamos a ver, yo creo que el tribunal ha dicho, los 10 partidos políticos se comportaron de alguna forma contra de las disposiciones legales, obviamente por eso es que se hacen los procedimientos y por eso es que hay sanciones, pero lo que sí vamos a ver si todavía nos falta una parte, que es ver si va a haber consecuencias de nulidad de las elecciones, y este sería un fenómeno nuevo. Creo que esta elección con estas nuevas posibilidades de nulidad de la elección sería un fenómeno nuevo. Creo que vamos a estar todavía teniendo un proceso postelectoral que va a ser precisamente el que va a dirimir el Tribunal Electoral respecto de la nulidad de las elecciones, y hasta ahí vamos a saber cuál fue el comportamiento real en materia jurídica de los partidos políticos. A esta altura del partido, Marco, ya uno necesariamente se tiene que preguntar si la judicialización de la elección, que es el escenario probable por este nivel de multas, es, digamos, que la desembocadura de una campaña rijosa o parte de las estrategias de los propios partidos, no solamente omisas sino activas, para llevar el terreno a los tribunales y tratar ahí de modificar el resultado en las urnas, sobre todo cuando son muy cerrados las competencias. Mira, hay en juego muchas cosas, están gobernaturas como la de Sonora, como la de Nuevo León. Nuevo León tiene un ingrediente novedoso. La del Bronco. La del Bronco, pero ahí hay mucha gente que opina que es necesario ver la experiencia de las candidaturas independientes justamente con el Bronco en una elección de gobernador. Pero hay otras entidades federativas, Querétaro, que podría tener igual ahí resultados interesantes, San Luis Potosí, Baja California Sur, en fin, hay muchas entidades federativas que tienen en juego muchas cuestiones para los partidos políticos. Los partidos políticos hicieron una reforma a través de sus grupos parlamentarios, montaron un sistema de fiscalización que me da la impresión jamás dimensionaron exactamente qué alcance tendría. Nosotros hoy día, por una aportación que haga un militante de un partido político, sabemos de qué cuenta lo sacó, a dónde va dirigido ese dinero. Nosotros tenemos una serie de plataformas adicionales a los informes que por línea nos van a presentar los partidos. Por ejemplo, tenemos contratados equipos para fotografiar los espectaculares en la vía pública, tenemos auditorías a los mítines de los partidos políticos, tenemos revisión de las facturas que emiten los proveedores de los propios partidos políticos. O sea, ¿ustedes estarían listos ya hoy, ahorita en vivo, tiempo real, para saber qué candidato o partido están rebasando los topes de campaña, que es motivo de nulidad? Bueno, todavía en este momento no, pero en una semana más estaremos totalmente informados de quiénes rebasaron los topes de gastos de campaña, porque ellos tienen hasta el día 3 de junio, hasta el día 10 de junio, para entregarnos la información final de todo lo que gastaron, pero en ese momento nosotros ya hemos tenido toda la información complementaria. 10 de junio es el miércoles. Sí, de la siguiente semana. ¿Por qué? Porque tienen 3 días después de que venza la jornada electoral para que nos entreguen el resto de la información que les quedó pendiente. Ya después de ese momento ya no hay manera de que nos entreguen información complementaria. Nosotros haremos las sumas de una manera rapidísima y el día 13 de julio, hay que grabar esta fecha, Pepe, el 13 de julio, sábado, a más tardar, sábado 13 de junio,
sabríamos quién rebasó topes de 13 campaña. de julio. Ah, ok. Sí, de julio. De julio. Siguiente mes, ok. Exactamente. El 13 de julio estaremos a más tardar ese día sesionando en Consejo General para conocer los dictámenes de la Comisión de Fiscalización y los proyectos de resolución respecto de quienes rebasaron los topes de los gastos de campaña. Y ese día podrían decretarse, ojalá que no ocurra así, pero si rebasaron topes de gastos de campaña, estaremos anulando algunas elecciones de candidatos ganadores que además no podrán inscribirse para la contienda extraordinaria. Hubo otras trampas que también se han denunciado, como la contratación de medios fuera de las prohibiciones también. del código. Todas esas cosas van a votar a más tardar ese día y nosotros tendremos que hacer la presentación de estos dictámenes para que sepamos qué candidatos se ajustaron a la norma y cuáles se fueron por encima de ella. Sí puede haber situaciones inéditas donde por la vía de la fiscalización anules una cierta cantidad de distritos electorales o de elecciones de gobernadores o de congresos locales o de ayuntamientos y se tengan que repetir elecciones. Ese es el modelo que hay, esa es una de las implicaciones directas de la reforma electoral y el instituto está preparado para ese punto. ¿Están absolutamente preparados para aguantar, digamos, una presión política de esa naturaleza, Javier? Pues sabemos algunos que tenemos el cuero bastante duro. Además, bueno, creo que al seno del Consejo tenemos conciencia de la responsabilidad que tenemos. Es una responsabilidad de Estado en nuestras manos. En estas decisiones, pues está mantener la equidad en la competencia electoral con las reglas que los propios partidos se dieron a través de sus grupos parlamentarios y la aprobación de la ley. Ellos se dieron las reglas. Luego se quejan de nosotros, pero ellos son los que establecieron las reglas. Entonces nosotros estamos obligados a aplicar esas reglas y pues nosotros las aplicaremos. Pues va a ser una jornada complicada, Enrique, el domingo, sobre todo por este nivel de riesgos, tanto por la parte de violencia social o del propio crimen, pero hay un componente adicional y que lamentablemente, nos comentaba Marco un poco antes de comenzar el programa, acaba de producirse otro asesinato de un candidato, en este caso el PRD, ¿no? Distrito 32 del Estado de México, lamentablemente candidato a diputado federal. Y ahí, quizá, si uno piensa en el peor escenario para el próximo domingo, evidentemente lo que apunte de las posibilidades de atentados o contra candidatos o incluso en alguna sede del INE, es quizá pues el peor de los escenarios que yo me puedo imaginar. Sí, así es. Yo espero que no lleguemos a eso. La verdad es que confiamos también en como se decía, las negociaciones que están haciendo el gobierno federal, los gobiernos locales y principalmente también en la responsabilidad ciudadana de los grupos sociales que permitan que ese día salga la gente, que pueda ir a votar y que se haga en paz. Normalmente el día de la votación pues es una fiesta democrática, ¿no? Y yo espero que este 7 de junio nuevamente lo sea. Como tú dices, tenemos muchas alertas, se están atendiendo y yo espero que ya para el domingo tengamos un clima pues un poco más menos oscuro, digamos, que el que tenemos el día de hoy y pueda la gente salir a votar en paz. Definitivamente nosotros vamos a estar muy pendientes, lo que más nos interesa es la seguridad de los funcionarios de las casillas y por supuesto la seguridad de los ciudadanos que salgan a votar y en ese sentido vamos a estar dando información permanentemente para no generar ningún riesgo, pero también tampoco generar una falsa alarma. Yo creo que tampoco el fatalismo ni el imprimir miedo a los ciudadanos es una buena estrategia. Nosotros en todo caso vamos a dar el clima de confianza que estemos viendo en ese momento y en su caso pues invitar a los ciudadanos a que salgan a votar el 7 de junio. Me estoy yendo y la pregunta es para los dos en dos palabras. ¿Se sienten suficientemente respaldados como institución de parte del gobierno federal, de parte de los gobiernos de los estados, de parte de las Fuerzas Armadas, de parte de la policía, sí o no? Sí, yo diría que sí. O sea, ha habido una coordinación hasta este momento en la organización del proceso electoral. En dos palabras, ahí estamos, pero esperamos que pues los conflictos que no nos competen a nosotros, le competen a otras autoridades, pues se resuelvan para poder transitar con tranquilidad en las elecciones. Sí, categóricamente sí. Tenemos un mecanismo de coordinación desde que inició el proceso electoral. Suscribimos un convenio de apoyo y colaboración con Gobernación, con la Marina, con el Ejército, con áreas de seguridad pública y ha funcionado de manera excelente. Estamos a tiempo real
conectados para intercambiar información y encontrar soluciones a las problemáticas que se van presentando. O sea que digamos que el pendiente que esperan que se resuelva de aquí a fin de semana, y con esto me estoy viendo, es digamos la negociación política del gobierno con la CENTE y que se dé en el tiempo necesario para que ustedes puedan operar la logística. Muchas gracias a los tres, muchas gracias. Al contrario. Consejeros Marco Baños, Enrique Andrade y Javier Santiago. Muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Pues sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros aquí en Opiniones Encontradas. Nos vemos mañana aquí 7:30 desde la esquina de la información y mientras tanto, pásenlo muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.